os acabáis de conectar, Buenos días. soy Guillermina, socia de Procesal, y estoy con mi compañera Cristina, y luego también está conectada Irene González desde la oficina de Bruselas, y somos las tres las que hemos preparado esta actualización, yo creo. No sé, veo algunas, antes decía caras conocidas, no, veo algunos nombres conocidos. Esto es para los que hayáis seguido, que esto parece casi una serie de Netflix, para los que hayáis seguido las actualizaciones, lo que hemos venido contando. Esto empezamos pues hace ya más de 2 años, en marzo, abril, a hablaros, pues cuando estalló la pandemia, hablaros de esas figuras, porque veo que la mayoría de vosotros sois de asesoría jurídica, aunque también veo perfiles que no son de abogado, ¿vale? Empezamos a hablar de esas cosas que aprendíamos en la Facultad de Derecho, como fuerza mayor, rebus y demás, las sacamos los libros, lo actualizamos y nos volvimos a leer las sentencias. Sí que en abril hicimos un webinar y notas informativas hablando, oye, estos son los requisitos. Nos volvimos a ver justo hace 2 años, ¿vale? Para contaros, pues ya con una catedrática, ya con un magistrado, oye, esto es lo que creemos que vamos a empezar a ver, los requisitos de la rebus, ¿vale? Y entonces nos ha parecido ahora que 2 años después, ya os digo después de qué, porque estamos en septiembre, 2 años después, nos parecía que era buen momento para echar la vista atrás y ver un poco, oye, ¿qué ha pasado? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que os ha pasado a vosotros? Y qué es, no qué va a pasar en el futuro, sino, oye, cuáles son las cosas que están pendientes y qué otras cosas estamos viendo, ¿vale? Como os decía, hace ya más de 2 años que empezó la pandemia. En marzo, de marzo a junio, ¿os acordáis que fue el primer cierre? Nosotros, o sea, cuando digo nosotros, es no solo asesoría jurídica externa, sino las internas. Cuando nos empezaron a llegar las consultas de estos temas de renegociaciones de contratos, de problemas, de demoras en el pago de la renta, fue a la vuelta de las vacaciones en el 20, y en ese curso escolar 20 y 21 lo que vimos es una avalancha de demandas judiciales solicitando esa revisión con muchas medidas cautelares, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en 2 años? No os lo voy a contar a vosotros. Pues que tampoco tenemos tantas sentencias resolviendo este tema, aunque ya han pasado 2 años, ¿vale? Cuando digo que no tenemos tantas sentencias, es que no tenemos tantas sentencias de audiencias provinciales. Sí tenemos bastantes de juzgados de primera instancia. ¿Qué pasa con las sentencias de los juzgados de primera instancia? Pues que nos enteramos un poco los casos que llevamos nosotros, que son por necesidad limitados, los que llevan otros compañeros o los que leemos en prensa, ¿vale? Con lo cual, esa recapitulación, ese recabar las sentencias de primera instancia para ver cuál es la casuística, pues no es muy completa, ¿vale? Y no tenemos todo. Pero nos parecía que ahora era un buen momento con algunos pronunciamientos de las audiencias provinciales, porque sí que vemos que está empezando a llegar al Tribunal Supremo, ¿vale? De hecho, ya tenemos algunos encargos de preparar esos recursos o de valorar la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo. Entonces, nos parecía que es buen momento de, oye, vamos a parar el balón, vamos a ver qué ha pasado estos 2 años y vamos a ver, oye, cuáles son los términos de debate que creemos que va a ocurrir en el Tribunal Supremo. Un poco por ver, un poco repasando cuáles son las últimas sentencias de rebus que hay del Tribunal Supremo, que son de la crisis financiera, ¿vale? Y luego, además, porque se nos ha juntado con los problemas en los suministros de materiales, con los retrasos en la ejecución de las obras, con la guerra de Ucrania, con la crisis económica que parece que nos viene ahora, ¿vale? Con lo cual, no es ya solo que la situación del COVID haya pasado, que ahora leía que Biden hacía declaraciones del COVID ya ha pasado, sino que se nos junta con otras situaciones también que nos van a tensionar en el cumplimiento de los contratos, ¿vale? Con lo cual, yo lo que creo es que para cuando el Tribunal Supremo, ya sabéis que son 6 años, en mi experiencia son al menos 6 años lo que tarda un caso desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo, ¿vale? Que para cuando lleguen esas primeras sentencias del Tribunal Supremo, pues se nos van a juntar, yo creo que también con otras cosas que nos están pasando ahora de guerra de Ucrania y de crisis económica, ¿vale?
Eso será un poco el, oye, ¿y por qué ahora me venís a contar esto? Como os decía, vuelvo al principio, a marzo, junio del 2020. ¿De qué os vamos a hablar aquí ahora? Lo decía el título, de locales comerciales, ¿vale? Locales, y por locales comerciales me refiero a tienda, a restauración, a hoteles. No estoy hablando de oficinas, no estamos hablando de viviendas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos parece que eso tiene o sea, que estaban afectados por esas limitaciones a la movilidad y por ese cierre forzoso de la actividad, ¿vale? Y luego además que tiene esa nota común que hemos visto de que era renta fija y renta variable y siempre calculada conforme a ventas, ¿vale? Independientemente de cuál fuera la actividad, esas son, digamos, que las líneas comunes que he visto. Y os digo esto de renta fija y renta variable porque es una de las cosas a las que hacemos referencia en la defensa, ¿vale?, de estos temas, los que salen a debate, y porque yo creo que será una de las cosas sobre las que se pronuncia el Tribunal Supremo, o por lo menos sobre las que se ha pronunciado en el pasado, ¿vale? La rebus, ya sé que todos lo sabéis, pero por fijar los términos del debate, situación imprevisible, extraordinaria, sobrevenida, que afecta al contrato, causando una desproporción exorbitante, habéis oído, desequilibrio de las prestaciones tal que hace imposible el cumplimiento del contrato. Y que es, como consecuencia de esas dos premisas anteriores, ¿qué es lo que pasa? Que hay que modificar el contrato. Esto es súper simplificada la discusión, ¿vale? Modificar, y me decís, no, hay falta de resolución también, sí, efectivamente, también cabe esa resolución del contrato. La realidad es, y ya os avanzo lo que estamos viendo, que nosotros no hemos visto resoluciones del contrato, ¿vale? Y sobre esa prestación, ese desequilibrio de las prestaciones o esa desproporción exorbitante, que sí, lo dice la teoría y lo dicen luego todas las sentencias en sus fundamentos de derecho, pero vamos a ver cómo se analiza o cómo se entiende ese desequilibrio, ¿vale? Pero empezando por el principio, ¿es, es el COVID una situación sobrevenida, imprevisible, extraordinaria? Sí, ¿no? O sea, yo creo que eso no vamos a. Desde luego que nosotras en la defensa que hemos hecho de los casos no hemos gastado tiempo en negar que eso es extraordinario, imprevisible y que ha arrasado con todo. Pero no es una discusión que tengamos que obviar, ¿vale? ¿Por qué digo que no tenemos que obviarlo? Porque, de nuevo, mirando al futuro también, o qué puede venir, la rebus que hemos venido viendo anteriormente, la última rebus que vimos del Tribunal Supremo, era consecuencia de la crisis financiera del 2008 que afectó más el sector inmobiliario. Entonces, oye, ¿cuándo es crisis? ¿Cuándo te afecta a todo el mundo o cuando afecta solo a un sector? Porque lo que se decía en ese momento, en el 2008, 2012, es, oye, es que esto es, al final las crisis son algo previsibles. Si hablamos en términos de tiendas, hoteles dedicados al turismo, la crisis del 2008, el 2012 bajó esa ocupación un 20%, y entonces eso es suficiente para que sea extraordinaria, sobrevenida, imprevisible y que altere de tal manera el contrato. ¿Dónde está ese umbral? Y por lo que os decía antes, porque yo creo que el COVID a lo mejor se ha acabado, pero viene una crisis, o parece que viene una crisis económica que también va a afectar al contrato. Con lo cual, no descuidemos ese debate. En este caso, no lo hemos dado esa batalla de decir que el COVID no era extraordinario, imprevisible, ¿vale? Pero no descuidemos ese elemento que es el primero de la rebus, ¿vale? ¿Qué pedían? Nosotros, o sea, os digo un poco, bueno, por la posición que hemos tenido, que la mayoría de vosotros lo sabéis, o sea, la mayoría de los casos que hemos defendido, no ya desde el despacho, sino que me ha tocado a mí defender y liderar, son aquellos en los que defendemos los intereses del arrendador, ¿vale? Con lo cual, tened en cuenta que todo lo que os voy a contar es desde esa perspectiva. ¿Qué os quiero contar ahora? ¿Cuáles son las demandas a las que nos hemos enfrentado? ¿Qué defensa hemos visto, o sea, qué defensa hemos hecho y cuáles están siendo los pronunciamientos? Que, de nuevo, tampoco los tengáis muy en cuenta, porque la mayoría de cosas que estamos viendo son de primera instancia, ¿vale? Hay pocas sentencias de audiencias provinciales. Entonces, ¿qué pedían esas sentencias? De nuevo, os estoy hablando del curso escolar 2021, ¿vale? Desde septiembre del 20 hasta junio del 21, que es, en mi experiencia, donde hemos recibido el grueso de las demandas, ¿vale?
Hago un paréntesis aquí. De medidas cautelares no hablo porque creo que ese es un debate que ya está superado, ¿vale? Ya no estamos viendo medidas cautelares y desde luego lo que estamos viendo es que aquellos autos que llegan a audiencias provinciales están recortando, ¿vale? Las medidas cautelares y las están limitando, de nuevo, de mi experiencia limitada, del acceso a los que tengo, los casos a los que tengo acceso lo están limitando al 2020, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos que se piden en esos contratos? Os lo decía al principio. Lo que nosotros estamos viendo es una modificación del contrato, ¿vale? Básicamente una rebaja en el precio de la renta que se paga. Subsidiariamente piden la resolución. Yo lo que entiendo es que piden la resolución para reforzar esa petición de modificación de rebaja de la renta, pero no como una, no como una petición de verdad, porque lo que se quiere es, desde luego en los casos que yo he visto, es seguir con el contrato, ¿vale? Que eso lo hemos utilizado nosotros también en la defensa. Y en cuanto a esa modificación de la renta, a mí me parece importante haceros una puntualización, que es aquí vemos dos caminos, que luego lo estamos empleando no solo en la defensa que hacemos ahora en la instancia, sino yo creo que también es uno de los términos que a lo mejor analiza el Tribunal Supremo, que es modificación de la renta de una determinada manera, me lo invento, un 50%, un 25%, hasta que la situación se recupere, hasta que el contrato se termine durante el 20 y el 21, o también lo que estamos viendo es o lo que su señoría, subsidiariamente, lo que su señoría estime que es un reequilibrio de las prestaciones. ¿Por qué me parece importante este debate? Porque para los que nos dedicamos a procesar, al procesal civil, lo que yo creo es que esto es principio dispositivo. Es decir, que si tú al juez le pides una determinada modificación de señoría, modifíquemelo de esta manera A, B y C, y si no me lo modifica A, B y C, por lo que sea, entonces resuelva, creo que no cabe que el juez se meta a darles otra cosa que no sea A, B, ¿vale? Con lo cual yo creo que es binario. Entonces, ¿por qué os lo cuento? Porque hay sentencias que hemos visto que no exactamente se sujetan para aquellos casos en que nos dejan abierta, que no dejan abierta la vía del juez de o reequilíbremelo usted, señoría, como quiera. Yo creo que ahí tenemos un ángulo de ataque en procesal, o sea, digo, puramente de forma de usted, señoría, no puede dar nada más de lo que han pedido estas partes, ¿vale? Eso en cuanto a cuáles son los términos de debate del súplico. ¿Qué hemos visto también en la prueba? Pues en la prueba tenemos, sí que hay prueba, ¿vale? O sea, lo que sí que vemos es que el arrendatario, o sea, si os tengo que decir la generalidad de lo que hemos visto es que el arrendatario sí que aporta prueba. Hay algunos que no, ya os cuento. Sí que aporta prueba y que esa prueba básicamente se limita en la mayoría de los casos a una bajada de ingresos, ¿vale? Que eso es difícilmente rebatible. Una bajada de ingresos, porque sí, porque cierre del local, cierre del hotel, restricciones a la movilidad, la crisis que viene luego que no se recupera, ¿vale? Desde luego no en el 20 y en el 21, y vaya usted a saber, señoría, eso es en el momento de presentar la demanda. Y luego yo los gastos que sigo teniendo son iguales, señoría, ¿vale? Con lo cual, en nuestra experiencia, la prueba que vemos por parte del demandante es bajada de ingresos, mismos gastos, y en otro plano, el segundo bloque es cuáles son las perspectivas de recuperación, ¿vale? Esos son los términos en los que nos planteamos, en los que estamos viendo las demandas. Y ahora os cuento qué defendemos frente a eso, cuáles son los términos de debate que nos hemos planteado. Pero os adelanto ya el fallo, ¿vale? Y de nuevo, estoy hablando de generalidades. Los fallos lo que veo es que, de nuevo, generalidad y mucha primera instancia, que habrá que ver a ver qué dicen las audiencias provinciales, ¿vale? Pero de marzo a junio, de marzo a junio del 20, mi sensación es que sí que se dan reducciones de precio, ¿vale? En la inmensa mayoría de los casos, y que cuando no se dan es porque hay explicaciones que ahora podemos contar, ¿vale? Con lo cual, de marzo a junio sí que se han dado reducciones. ¿Reducciones de cuánto? Pues tampoco hemos visto, algunas sí, pero tampoco hemos visto reducciones del 100%, ¿vale? 50%, 25%, porque sí que lo que hemos visto es que los jueces también tienen que frente a las medidas cautelares que a lo mejor sí que se pudieron dar
deprisa y decir, oye, pues suspendemos mientras vemos a ver qué pasa, suspendemos el pago de la renta, cuando se decide sobre el fondo, sí que nos parece que los jueces están repartiendo, luego vemos a ver si lo reparten o no, pero que no creen que haya que cargar al arrendador con todo el impago de la renta, ¿vale? De tal manera que se reparte. Luego ya entramos un poco a ver si queréis qué nos hemos encontrado, en qué se entiende por reparto, ¿vale? Y qué elementos se meten en esa cesta. Y después de junio del 20, ¿qué? Pues después del junio del 20 hemos visto o que no hay nada, ¿vale? O que se siguen dando reducciones de renta, pero ya menores a las de marzo a junio del 20. Si ponemos que de marzo a junio del 20 había reducciones de la renta al 50%, luego ese porcentaje se reduce a un 25% y solo, entre comillas, lo de solo durante el 2020, ¿vale? ¿Cuál es la parte buena, entre comillas, lo de buena del retraso en la justicia? Pues que estamos ya a septiembre del 22, ¿vale? Que seguimos con casos en primera instancia y en el que el sector, cualquiera que sea, hoteles, tiendas, restauración, turismo, se están recuperando en niveles casi cercanos al 100% previo a la pandemia, ¿vale? Con lo cual, la parte buena de una justicia un poco lenta en primera instancia es que ha dado tiempo a que se recupere. Entonces, esas previsiones, acordaos lo que os decía, es, oye, en el 20 deje de tener ingresos, los mismos gastos. Y yo creo, señoría, por lo que dice todo el mundo, porque es verdad que lo que se decía es que esto no se va a recuperar hasta 22, 23, 24 y 25, lo que vemos ahora es que parece que se ha recuperado en el 22 a niveles, no digo del 19, pero cercanos en un 70 o un 80%, ¿vale? Y que además es que me viene otra, es que ya el que no viaje la gente, ¿por qué es? Por el COVID, porque los billetes de avión están caros, porque ya no hay dinero y me viene otra crisis económica, con lo cual ya ahí metes otro elemento del debate de señoría, el ajuste hasta cuándo. Pero aquí os lo que estaba contando es, por eso precisamente, porque ya se empiezan a meter otras cosas, lo que vemos es de marzo a junio, algunos casos hasta 20, y no estamos viendo, no digo que no haya alguno, pero no estamos viendo muchas modificaciones en el 21, ¿vale? Y desde luego no hasta fin de la duración del contrato y digamos, y de manera indefinida, ¿vale? Dos puntualizaciones más sobre este tema. No estamos viendo, o sea, lo que estamos viendo en los fallos es rebajas del precio, ¿vale? Pero ¿a qué me refiero de rebajas del precio? Yo os lo decía antes, que son locales comerciales que tienen lo que estamos viendo, renta fija y renta variable que se determina en función de ventas. No estamos viendo contratos, y algunas veces sí que lo piden, no estamos viendo, no contratos, perdona, no estamos viendo sentencias en las que se cambie esa fórmula de determinación del precio. ¿A qué me refiero? Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de AENA. Y ya sabéis que el caso de AENA ha tenido una solución normativa específica, ¿vale? Pero antes de esa solución normativa, AENA es el operador, ¿vale?, de los aeropuertos, y en los aeropuertos hay tiendas, hay restaurantes, hay máquinas de vending, hay cambios de moneda, ¿vale? O sea, no es solo tiendas y restauración, hay muchos negocios. Entonces, lo que se decía es, como las ventas, no solo que se cierran tiendas, sino que además no se puede viajar, las ventas se han desplomado, ya esa fórmula de determinación del precio no me vale basada en ventas, entonces pasemos a pasajeros. Y entonces que la renta se fije en función del número de pasajeros, ¿vale? Y luego hubo una modificación, como digo yo, una solución normativa. No me quiero meter ahí, pero lo que digo es que no hemos visto, las sentencias que hemos visto solo son reducciones del precio de la venta, del precio del alquiler, perdona, no se mete a cambiar, oye, si ustedes fijaron ventas, pues ventas tendrá que seguir siendo, a excepción de estos casos de AENA, ¿vale? ¿Por qué os lo planteo así? Porque vamos a ver qué pasa en el Tribunal Supremo, ¿vale? Si se respeta o no eso que han pactado las partes. La segunda cuestión que ya os quería decir es, yo, en los casos a los que me he enfrentado y ya tenemos sentencia, o en los que me llegan por prensa o por compañeros, lo que os decía, casi siempre se da rebus, ¿vale?
En algunos casos no se ha dado rebus. ¿Cuándo hemos visto que no se ha dado rebus? Pues casos, por ejemplo, en los que no se ha pagado nada de renta, ¿vale? Llega marzo del 2020, se produce el cierre, las partes empiezan a negociar o al menos a intercambiarse cartas y el arrendatario decide no pagar nada. En esos casos hemos visto desestimaciones de la demanda. ¿Por qué os cuento esto? Por lo que luego os diré que a mí sí que me parece importante negociar de buena fe y desde luego involucrar asesoría jurídica, ¿vale? Que os involucren a vosotros y ya sé que sois los primeros que lo sabéis, pero insistir en ese mensaje, desde luego, para la gente que está escuchando, que no es de asesoría jurídica, que os involucren a las asesorías jurídicas internas desde el principio, ¿vale? En esas negociaciones. Entonces, eso es, digamos, la foto que tenemos ahora de fallos, ¿vale? ¿Qué es? O sea, pasando ahora a desgranaros esas cosas que estamos viendo. Os decía al principio que lo que estos contratos los que hemos visto es renta fija y renta variable. ¿Por qué os insisto en este tema? Pues porque la primera, admitiendo que el COVID es una situación imprevisible y extraordinaria, ¿vale? Lo que decimos es, pero mire señoría, que aquí las partes pactaron ya una renta fija y una renta variable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que te dice la teoría del rebus, lo que te dice el Tribunal Supremo, y hay sentencias, una del 19 que habrá precisamente de un hotel a la que luego se referirá Cristina, lo que te dice es, oye, donde está pactada la renta fija y renta variable, las partes ya han tenido en cuenta esas posibles oscilaciones, ¿vale? Con lo cual, pactas un servanda y si las partes ya han pactado esos posibles eventos, pues no cabe que aquí se meta un juez a modificar ese pacto de las partes. Porque cuando las ventas van bien y se vende más, no modificamos esa renta fija o esos parámetros de determinación de la renta variable, ¿vale? Eso lo hemos dicho como primer punto de todas las defensas. Aún así se están dando modificaciones, pero a nosotros sí que nos parece importante decirlo por establecer cuáles son los términos de la discusión, los términos jurídicos de la discusión, ¿vale? Porque yo creo que esa es una de las cosas, la primera, sobre la que se va a tener que pronunciar el Tribunal Supremo, ¿vale? ¿Qué hacemos con la renta? Con la renta, o sea, cuando las partes han pactado ya esos cambios y esa renta variable. Lo dejo ahí como incógnita porque no sé lo que va a pasar, ¿vale? Porque a mí me parece importante, sin negar que el COVID, por supuesto, ha sido un tsunami que ha arrasado con todo, luego yo creo que una de las cosas es, oye, pero ¿de qué alteraciones estamos hablando? ¿De qué dentro de la duración de un contrato, o sea, en un contrato de tracto sucesivo como es este, de larga duración, como vemos algunos, por un año de malas ventas tengo que modificar todo, ¿vale? O sea, yo digo que os dejo ahí estos términos del debate que a mí me parecen importantes y a ver qué pasa, ¿vale? Lo que os decía, la prueba pericial a la que estamos, pericial o no, vamos, la que nos estamos enfrentando en las demandas es bajada de ingresos, sigo teniendo los mismos gastos, señoría, y además las previsiones es que esto se tarda mucho en recuperarse, que eso se está corrigiendo ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos planteamos y nos está funcionando? ¿Cómo nos hemos planteado el debate en cuanto a, oye, esa bajada de ventas que es incuestionable? Bueno, bajada de ventas, pero ¿de qué ventas estamos hablando? Porque si hablamos de hoteles, es verdad que ha cerrado este hotel, pero este hotel, si usted tiene más hoteles, ¿tiene otros hoteles abiertos o no? Porque a lo mejor ha decidido cerrarme este hotel, pero a lo mejor me ha abierto otros hoteles en la misma ciudad, ¿vale? O si no están en la misma ciudad, ¿cuáles son sus ingresos? Porque a lo mejor el que está aquí en Plaza Castilla le va mal, pero el que está en Canarias le va bien. ¿Cuál es su criterio para cerrar? ¿Cierra los que tiene usted alquilados, pero abre los que tiene en propiedad? Lo mismo con si hablamos de restaurantes, pues a lo mejor el restaurante que tiene usted en el aeropuerto no le ha ido bien, pero sí el resto de restaurantes que tiene usted por toda España, ¿vale? Con lo cual, bajada de las ventas, pero ¿qué ventas? ¿Qué más cosas tiene? ¿Vale? Porque acordaos que lo que dice la Rebus es alteración tal, no que sea la pera la alteración, sino la alteración tal que es que produzca el desequilibrio del contrato de tal manera que ya no me merezca la pena seguir en ese contrato, ¿vale? Y alteración, pero de que de este contrato en concreto, porque también habrá que ver lo que os digo, oye, ¿cuál es la foto entera de esa empresa?
¿cómo te afecta estas ventas de este local? ¿Cuál es tu situación? ¿Vale? Con lo cual, las ventas, ¿de qué activo? ¿Qué otros activos tienes? Luego, efectivamente, puede que hayas bajado las ventas, pero ¿de qué situación veníamos? Porque una de las cosas que estamos viendo es, bueno, es que a lo mejor tus ventas ya era un negocio deficitario en el 2019, ¿vale? 2018-2019, con lo cual no puedes tener unas, o sea, no puedes pretender tener unas ventas sin tener en cuenta cuál venía siendo tu desempeño sin tener en cuenta cuál venía siendo tu desempeño del contrato, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Porque ya hemos visto sentencias, por ejemplo, en las que se dice que, oye, es que vale que el 20 está afectado. Y lo que decíamos, yo mi experiencia es que en el 20 ha habido modificaciones, los jueces dan modificaciones del contrato, pero no más del 20, porque lo cierto es que las ventas del 21, claro, como ha pasado tanto tiempo, estamos viendo ese desarrollo, las ventas del 21 han sido mayores que las del 19, con lo cual esa situación del COVID ya la ha superado, ¿vale? Por eso digo que es importante ver no solo, oye, de qué activo estamos hablando, ver si tienes más cosas, ver cuáles eran tus ventas anteriores, no solo porque el negocio fuera deficitario, sino porque a lo mejor ya se ha superado esa situación de ventas del 2019 y luego pasando a la situación de la empresa, porque a lo mejor tienes una situación saneada en la que puedes aguantar el envite del 2020, ¿vale? De tal manera, ¿por qué? Pues porque tienes el apoyo porque a lo mejor lo que te ha generado es una tensión de liquidez de tesorería, pero tienes una situación patrimonial sólida porque tengas otras líneas de negocio o porque tengas un apoyo de la matriz, ¿vale? Mora, os lo he dicho antes, a la hora de las defensas, o sea, en las veces que no estiman la demanda, las defensas que hacemos es, oye, no vale acordar una rebus cuando el arrendatario venía, no una situación de incumplimiento anterior, ¿vale? Que eso es una de las cosas que veíamos también en el Tribunal Supremo, en los requisitos de la jurisprudencia, sino cuando se produce este COVID, o sea, estalla COVID y tú no haces ningún esfuerzo por pagar la renta. Os mencionaba antes el tema de la duración, ¿vale? La duración del contrato es otro de los elementos que estamos metiendo en la coctelera. ¿A qué me refiero? Pues que me refiero que he visto contratos de larga duración desde el 2015 a finales del 2020. Entonces, ¿en el año 2020 se desplomaron las ventas? Sí. ¿Pero qué estamos mirando, señoría? Aquí se mete otra cosa que es, de nuevo, precisión técnica, que es, ya tenemos sentencias, o sea, desde luego de antes, pero ya empezamos a tener alguna sentencia ahora que dice, y desde luego la doctrina, lo que yo me he leído es claro sobre esto, es que no cabe rebus en un contrato que ya está extinguido, ¿vale? Y aquí os estoy mezclando cosas, con lo cual, oye, ¿qué pasa con ese contrato que os decía antes, 2005 a finales del 2020? Primero, son 15 años. Entonces, en 15 años vamos a modificar, aunque no se hubiera extinguido, vamos a modificar un contrato de 15 años por un año que haya salido mal. ¿Qué porcentaje de ventas supone ese año frente al resto de los 15 años unido al resto de locales que tienes? ¿Vale? Y además, ¿cómo ajustamos un contrato que se ha terminado ya? ¿Vale? O sea, son cosas a las que nos estamos enfrentando y por ahora lo que estamos viendo nosotros es que en contratos extinguidos lo que nos están diciendo es que no cabe rebus y todavía no tengo la contestación para eso que os decíamos de contratos de larga duración y no ya solo que a mí acababan en el 20, sino contratos que empezaban en el 15 que ya llevaban una trayectoria, ¿vale? Cuando pasa esto de COVID y que le quedan otros 5 años. Pues todavía no tengo la respuesta de cómo se va a ajustar esto, teniendo en cuenta eso, que ya veníamos de 5 años de duración del contrato, que me quedan otros 5 y que la recuperación parece que hay unanimidad en cuanto que ya la situación se ha superado casi en su totalidad respecto del COVID, ¿vale? Os hablo en términos de afluencia, o sea, de los parámetros que se emiten. Naturaleza, cosas que tengo aquí apuntadas que estamos metiendo también en la discusión, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo estamos viendo en las sentencias que nos llegan y en los casos en los que defendemos, ¿vale? Contrato de arrendamiento, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando es un contrato de leasing? ¿Vale? O sin ser contrato de leasing, cuando mi acuerdo con el arrendatario es que yo me compro el hotel
para luego arrendártelo. Esas cosas las estamos, o sea, de otros casos que nos están llegando, las tienen en cuenta los jueces a la hora de resolver y los estamos poniendo de manifiesto. Oiga usted, señoría, es que aquí no se trata simplemente de un contrato de arrendamiento, es que aquí o es directamente un préstamo, ¿vale? O es que el acuerdo era yo lo compro para luego alquilártelo, o ese leasing que os decía, yo te doy el dinero y esa forma de pago del préstamo es a través de un arrendamiento, ¿vale? Y finalmente, como último punto, antes de dar paso a Cristina, la buena fe. O sea, la buena fe, cuando digo buena fe es que es uno, ya sabéis que es uno de los requisitos que dice la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que hay que tener en cuenta, pero que a mí me parece que desde asesoría jurídica tenemos que seguir teniendo muy pendiente, ¿vale? ¿A qué me refiero? Mi experiencia, tanto en los casos de nuevo que hemos llevado, como en los que nos comentan los compañeros, como lo vemos en las sentencias que nos llegan, es que cuando se involucra asesoría jurídica desde el principio, ¿vale? ¿A qué me refiero con involucrar asesoría jurídica? Pues me refiero a, oye, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a ver qué pasa aquí y vamos a intentar hacer una interpretación flexible y generosa del contrato. Entonces, yo lo que he visto es que en aquellos casos en los que nos han involucrado desde el verano del 20 o antes o asesoría jurídica ha participado en esa negociación y el arrendador se muestra flexible, primero con aplazamientos en el pago de la renta, después con descuentos. Nuestra experiencia es no que tengas fallos que desestimen la demanda, porque de nuevo sí que se da rebus, pero aquí tenemos yo he observado dos casuísticas. Por una parte, que frente a posiciones razonables del arrendador versus posiciones, digamos, extremas del arrendatario, lo que eso ocasiona es, lo que os decía en este caso, ese caso de arrendatario que no paga la renta, lo que ocasiona es desestimación de la demanda, o si no ha sido capaz de llegar a ese acuerdo, lo que vemos es que vemos fallos que tienden a estar muy pegados a cuáles fueron esas negociaciones de las partes, ¿vale? De nuevo, se va a dar rebajas, se va a dar bonificaciones de la renta, pero siempre pegado a teniendo en cuenta lo que las partes negociaron. Yo creo que me quedo aquí de todas las notas que tenía. Eso es, creo que así, a vuela pluma y muy deprisa, os he intentado resumir la casuística que tenemos y a mí me parece interesante que ahora Cris os hable de, bueno, cuáles deberían ser los términos de debate del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que ha dicho la última vez que habló de rebus y qué es lo que nos parece que deberían ser los términos de debate? Os hablo cuando quieras, Cris. Muchas gracias, Guillermina. Hola a todos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos y conectaros a este webinar. Como ya avanzó Guillermina, yo os voy a hablar, ¿no?, de lo que podemos esperar a día de hoy del Tribunal Supremo. Como también ha dicho Guillermina al principio de la exposición, a día de hoy el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la rebus en el contexto de la pandemia, ¿no?, de la crisis del COVID-19, pero sí que es verdad que creemos que, viendo un poco los precedentes jurisprudenciales, sobre todo de la crisis de 2008, podemos más o menos adelantar, ¿no?, o predecir en qué línea va el Tribunal Supremo y no creemos que varíe, ¿no?, la jurisprudencia que ya es consolidada, ¿no?, que ya tiene consolidada sobre esta materia. Entonces, es verdad que en la crisis de 2008, como muchos de vosotros sabéis, casi todos los contratos que el Tribunal Supremo analizó iban referidos a contratos de financiación y de inversiones. Sin embargo, también hemos encontrado, ¿no?, contratos de arrendamiento de local de negocio, como los que estamos analizando ahora, en los que el Tribunal Supremo vio qué requisitos, ¿no?, se debían cumplir para aplicar este tipo de contratos, la rebus. Para empezar, creemos que es importante, ¿no?, trasladaros que el Tribunal Supremo ya ha dicho, ¿no?, y parece que, aunque diga que la rebus sic stantibus hay que aplicarla de manera excepcional, que esta sí que aplica a contratos de tracto sucesivo y de larga duración, como serían contratos de arrendamiento local de negocio. Esto es importante sobre todo porque, en sentido contrario, lo que parece que ha venido diciendo es que al aplicar la rebus a contratos de tracto único y de corta duración sí que es muy excepcional. Y esto es relevante porque, como explicaremos más adelante, hemos detectado que tras esta oleada, ¿no?, de demandas por contratos de arrendamiento, ahora estamos viendo nuevos contratos, sobre todo de obras, en los que las contrapartes están pidiendo aplicar la rebus. Y estos son contratos de tracto único y no de tracto sucesivo, por lo que, como veremos adelante, esta será una incógnita, ¿no?, que
que se plantee, creemos, jurisprudencialmente a la hora de ver si la rebus aplica. Dicho esto, como ya os hemos dicho, parece que sí que aplica la rebus ese tipo de contratos. Y respecto a las preguntas, ¿no?, que nos hacemos de cara a qué va a hacer el Tribunal Supremo, la primera es que si va a entender, ¿no?, que la pandemia por sí misma supone una alteración de las circunstancias. Y bueno, como Guillermina ya decía, entendemos que sí, que la pandemia supone una alteración de las circunstancias, pero que ello no significa que aquellos contratos o que todos los contratos, ¿no?, que están en vigor cuando se produce esta crisis tengan que ser ajustados por la rebus. A este respecto, creemos que es importante recordar jurisprudencia del Tribunal Supremo de la crisis de 2008, en la que el Tribunal Supremo ya vino a decir que hay que explicar y hay que demostrar cómo esta crisis, en este caso sería la pandemia, afecta a cada contrato, ya que hay que probar, como ha dicho Guillermina, esa excesiva onerosidad. Entonces, si nos presentaran o el Tribunal Supremo creemos que se resolviera una demanda en la que a lo mejor en la instancia ni siquiera las partes hubieran hecho este esfuerzo, ¿no?, de explicar cómo la pandemia afecta al contrato, que es verdad que no lo hemos visto, pero bueno, podría pasar, entendemos que el Tribunal Supremo desestimaría esta demanda, ¿no?, por esa falta de prueba. Respecto a la excesiva onerosidad, es muy importante saber que el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que es necesario que en la instancia las partes lleven a cabo una actividad probatoria suficiente que pueda explicar, ¿no?, de qué forma la crisis afecta, como digo, al contrato. Es verdad que esto creemos que el Tribunal Supremo es un tema más de evaluación de prueba. Sabéis perfectamente que el Tribunal Supremo no es una tercera instancia y, por tanto, es muy reticente a hacer una revaloración de la prueba, ya que esto dice que solo lo hacen ciertos supuestos muy restrictivos, pero sí que creemos que si a lo mejor estamos recurriendo a una sentencia que directamente no hace caso o no tiene en cuenta los requisitos que el Tribunal Supremo ha venido estableciendo, ¿no?, para aplicar la rebus, pues que sí podremos intentar que el Tribunal Supremo haga esta revaloración de la prueba. Y aquí nos planteamos un debate, ¿no?, que realmente es más teórico que práctico, porque nosotros no lo hemos visto en instancia, pero es verdad que respecto a la excesiva onerosidad, el Tribunal Supremo dice que no basta con que una línea de negocio tenga pérdidas, sino que es que estas pérdidas tienen que afectar a la sociedad, ¿no?, y afectar a su viabilidad conjunta. Entonces, es cierto que nosotras, en lo que hemos visto en primeras instancias, audiencias provinciales, no hemos visto que los jueces ni los magistrados hagan este análisis de efectivamente ver, ¿no?, si este contrato, el cumplimiento de este contrato está afectando la viabilidad de la sociedad en su conjunto y no solo de una línea de negocios. Pero bueno, es un debate que creemos que se podría dar en el Tribunal Supremo siempre que, como digo, el Tribunal Supremo acceda, ¿no?, a revisar cómo las audiencias provinciales están aplicando en los requisitos de la rebus. Otro debate muy interesante que Guillermina haya adelantado, que creemos que seguramente será en el Tribunal Supremo, es el tema de la asunción y el reparto de los riesgos entre las partes, ya que hemos visto que en la mayoría de los contratos de arrendamiento de local de negocio las partes pactan un sistema combinado de renta que tiene una renta fija y una renta variable según ventas. Entonces, el Tribunal Supremo en el año 2019 ya analizó una vez más, como digo, en el contexto de crisis económica, un contrato de este tipo y vino a decir que el hecho de que las partes hayan incluido este sistema combinado de renta significa que ellas mismas decidieron cómo distribuir los riesgos de una disminución de ingresos por parte del arrendatario y que lo que quisieron las partes fue que esta disminución de ingresos fuera a cargo o quien la asumiera fuera el arrendatario. Entonces, ahora nos planteamos un poco, ¿no?, la cuestión de si el Tribunal Supremo va a entender que esto, que las partes cuando hicieron esa asunción de riesgos también estaban pensando en lo que podría ser una pandemia, ¿no?, o si únicamente una crisis, porque es algo que, como ha dicho Guillermina, es un tema cíclico más predecible. Pero es verdad que nosotros cuando en las instancias sí que hemos hecho esta alegación, ¿no?, diciendo que al final el pacta sunt servanda debe respetarse y que las partes ya han distribuido los riesgos en el contrato y que la pandemia no cambia esto, pero creemos que sí que puede ser un debate muy interesante que pueda arrojar el Tribunal Supremo para ver si va a hacer alguna excepción en el tema de una pandemia. Otro de los debates, ¿no?, que creemos que se pueden dar en el Tribunal Supremo y que, bueno, realmente ya hemos visto que es bastante, que ya está claro, ¿no?, pero bueno, como he dicho, no lo hemos visto mucho en la práctica, pero podría pasar, son demandas donde solo se ejercitan acciones de resolución y no de modificación de los contratos. Entonces, a este respecto, el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que en la rebus, primero, lo que hay que hacer es intentar reequilibrar ese contrato y no resolverlo. Entonces, en casos que, como digo, parece ser que a día de hoy no estamos viendo, pero que en casos en los que sí que han ocurrido en el pasado, en el que las partes han pedido directamente la resolución, el Tribunal Supremo ha entendido que no se podía aplicar la rebus y que no se podía resolver el contrato porque esta resolución lo que haría sería desplazar todo el riesgo del contrato al arrendador, entendiendo que esto no es lo que busca la rebus equistantibus y que ya es ir más allá, ¿no?,
de lo que es aplicar esta doctrina, sino más bien es intentar transferir los riesgos de contrato a otra parte, y que eso no es lo que busca esta doctrina. Por tanto, por resumir lo que os acabo de decir, creemos que en el contexto de la pandemia el Tribunal Supremo, uno, no va a aplicar de forma directa la rebus sic stantibus, sino que va a analizar, dos, la excesiva onerosidad de los contratos y ver cómo las partes, ¿no?, en el caso de que entre en la valoración de la prueba, pero va a ver cómo las partes han acreditado esta onerosidad de los contratos. Tres, que también va a ver cómo las partes pactaron o hicieron alguna distribución de riesgos, que creemos que en estos contratos de arrendamiento local de negocio hay ese punto favorable, ¿no?, que a lo mejor no ocurre en otros contratos, de ese reparto, que ya es una indicación, ¿no?, o que ya viene a decir que las partes estuvieron pensando en esta posibilidad de que variaran los ingresos de la otra parte, de la arrendataria. Y luego, cuatro, que también va a mirar lo que las partes han pedido para ver si se puede o no aplicar esta doctrina. Y un poco esperamos que esto os sirva, ¿no?, tanto de cara a pensar cómo se resolverán los posibles asuntos que están ahora en el Tribunal Supremo, como de cara a preparar recursos de casación. Entendemos eso, que para conseguir, ¿no?, que estos recursos sean metidos por el Tribunal Supremo, lo más importante es explicar, ¿no?, decir que interponer recursos de casación diciendo que las audiencias provinciales van en contra de la doctrina del Tribunal Supremo sobre rebus sic stantibus. Es verdad que nosotros, haciendo un análisis, ¿no?, sobre el tema, creemos que en general, que a lo mejor muchos de vosotros tenéis una opinión contraria, pero nosotros pensamos que en general tanto los juzgados de primera instancia como las audiencias provinciales están aplicando la rebus de forma restrictiva, sobre todo en lo que concierne a la modificación de los contratos. No hemos visto tampoco en la generalidad, sentencias que a lo mejor sean muy benevolentes con los arrendatarios o que extiendan la duración de esta modificación muchos años, sino que creemos que en general se están ajustando, ¿no?, a periodos concretos donde a lo mejor sí que se ha podido acreditar que como el contrato se ha visto afectado. Y bueno, dicho lo anterior, lo que sí que os podemos decir es que creemos que la resolución de estos asuntos, ¿no?, ante el Tribunal Supremo no van a ser los últimos. A esto me referiré seguidamente, ¿no?, como hemos dicho antes, sobre supuestos nuevos, los que estamos viendo que se están pidiendo la aplicación de la rebus. Guillermina, no sé si quieres añadir algo a lo que acabo de explicar sobre el Tribunal Supremo antes de... No se te oye, Guillermina. Creo que estás en mute. Gracias, Cris. Que antes os he dicho como muy, oye, estas son todas las cosas que nos están pasando, que estamos viendo, que nos cuentan, ¿vale? Pero decías ahora, o sea, un poco si cambio la cabeza de, bueno, o sea, una cosa es tu casuística, ¿no?, de qué te enfrentas en tu día a día, y otra es, oye, si tienes que pensar en términos de, y el Tribunal Supremo, en términos más teóricos, esto que va a hacer. O sea, a mí la sensación que me da, pero no por esto, de rebus y COVID y demás, sino a mí me da la sensación que el Tribunal Supremo ve los asuntos que quiere, ¿vale? Solo faltaba que para eso es el Tribunal Supremo, pero lo que digo es que, y si veo las sentencias del 2008-2012, de la crisis financiera, la última que hubo, es que tampoco, o sea, esa opinión no la cambio, porque hay veces que te decían, oye, que un contrato financiero con estas circunstancias no había una rebus, pero luego en otros sí, ¿vale? Entonces no tengo muy claro en la generalidad de los casos, o sea, cuándo el Tribunal Supremo le parece que hay que pronunciarse o no, y desde luego que si lo ceñimos a lo último que ha dicho en rebus, con esos casos que se analizaron, porque hay algunas veces que decía que había rebus y otra no, ¿vale? Con lo cual, ¿qué creo que va a pasar? Yo sí que creo aquí que va a decir rebus, ¿vale? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a mí he echado en falta un poco, no tanto en primera instancia, porque en primera instancia yo creo que es un poco, oye, el calor de la urgencia, lo veía con las medidas cautelares, oye, la urgencia, vamos a echar una mano por mí, o sea, poniéndome en la cabeza de su señoría, oye, por mí que no sea que se ha cerrado una empresa, ¿vale? Y luego lo que decía Cris, que me puedo imaginar vuestras caras de son restrictivos a la hora de dar la rebus. Bueno, claro, depende con qué se compare, porque claro, si se compara con el suplico que era así, si solo me dan así, pues claro, es restrictivo. Pero lo que yo estoy viendo es que salvo que haya una cosa muy excepcional y muy extraordinaria del supuesto de hecho, se está dando rebus, ¿vale? Entonces, pero ¿por qué os contaba esto de la excesiva onerosidad? Que es una de las, ¿no?, de los requisitos que se pone de la rebus y que debería haber el Tribunal Supremo. Pero es que tengo mis dudas de cómo se va a entrar ahí, ¿vale? De nuevo, por lo que decía Cris, que esto no es una tercera instancia, entonces no sé cómo puedes hablar de la excesiva onerosidad
sin entrar a ver cuáles son los hechos concretos y la prueba concreta del caso, ¿vale? Y luego, lo que yo he hecho en falta, que me habría gustado un poco más es, pero eso de nuevo me pasa por los casos que yo veo, a los que me enfrento diariamente por mi práctica, es los términos de debate económicos. Cuando digo términos de debate económicos, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos cómo se gana dinero en una empresa, cómo funciona una empresa y demás, a mí me cuesta que los jueces entren al fondo y que los jueces de primera instancia, en mercantil es otro, pero esto no se está viendo en mercantil. Me cuesta que entiendan cómo es, ¿no? Cómo funciona un balance, cómo que es una cuenta de pérdidas y ganancias, cómo se hace el dinero, cómo no se gana el dinero y demás, qué es tesorería, qué son tensiones y demás, ¿vale? Entonces, a mí eso me hubiera gustado. Me hubiera gustado que los términos hubieran, oye, si me tienes que dar una reducción me la das, pero que esa justificación no fuera por, o es que el COVID ha sido muy heavy metal, sino, mira, una discusión, un análisis un poco más financiero-económico, si queréis. Y luego la tercera cosa, el primer requisito que ves y lo decía antes Chris, el primer requisito que ves en el tema de rebus es pacta sunt servanda. Oye, lo que se ha pactado es sagrado y se debería mantener casi por encima de cualquier cosa, más cuando hay esa renta fija y esa renta variable. De nuevo, en la anterior discusión de la rebus tampoco es que se viera mucho, porque yo los casos a los que me he enfrentado eran más temas inmobiliarios, de financiación y demás, pero en el que vimos en el 2019 era precisamente este tema de renta fija, renta variable, con lo cual a mí me cuesta mucho, bueno, pues por civilista y a lo que me dedico y demás, saltar por encima del, ¿no? Y que mis discusiones son entre empresas, no con consumidores y demás, me cuesta mucho que se salte por encima del pacta sunt servanda. Hay sentencias que dicen que no hay que saltárselo, pero vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entre otras cosas, y con esto queríamos cerrar, porque nos decían que esto debía durar como 40 minutos y llevamos un poco más, nos hemos extendido un poco más. Yo lo que creo es, que es lo que decía ahora Cris, con lo que terminaba, yo es que creo que esto nos ha terminado, o sea, si algo nos ha enseñado esto del COVID, y que ya venía de antes, pero es que bueno, pues es que no sé qué más va a venir, menos ataques de zombies y invasión marciana, yo creo que estamos viendo casi de todo, con lo cual esto ha aterrizado a nuestro mundo, al mundo de inmobiliario del que estamos hablando hoy. Nosotros lo que estamos viendo también, lo que nos estáis llamando ya es con esos contratos de obra. A mí me parece que la discusión no va a ser lo mismo, o como lo estamos viendo es, oye, ya estamos escarmentados, ya llevamos más de 2 años con esto, con lo cual yo a lo que me llega, es que son contratos en los que ya se ha previsto esta situación, estos problemas de suministro, de retrasos y demás, ¿vale? Dicho esto, yo sí que creo que sigue siendo necesario hacer esa negociación con independencia de que el contrato ya prevea ese cambio, ¿vale? Esa posible alteración, yo sí que creo que sigue siendo aconsejable hacer esa negociación, intentar ser generosos, ser flexibles e intentar llegar a acuerdos y no acabar en pleito, ¿vale? De nuevo, porque tenéis, o sea, un contrato de alquiler en marcha, ¿vale? Que lo necesitáis las dos partes, uno porque os dedicáis a alquilar y otros porque se dedican a hacer una actividad, o en contratos de obra porque se necesita tener esa obra terminada y porque no es bueno nunca romper relaciones con proveedores y con otras contrapartes, ¿vale? Con lo cual, y porque cuando estamos a lo que os decía antes, a septiembre del 2022 y todavía en muchos sitios no tenemos sentencias. En primera instancia nos están llegando ahora. O sea, cuando nos llega la sentencia siempre es tarde y mal, ¿vale? Por mucho que te den la razón en todo. Con lo cual, lecciones aprendidas de esto, vigilar la situación, monitorizar todas estas nuevas situaciones que nos llegan y que os involucren, o sea, y aquí hablo a la generalidad de vosotros que sois abogados, que ya sé que no hace falta que os lo diga, pero que os involucren en la medida de lo posible en ese previo. O sea, yo lo que digo es, y cada vez me dedico más a esto, a mí me parece que el cliente sofisticado es aquel que llama al abogado o al abogado de pleitos antes de tener el problema, ¿vale? No cuando ya tiene la demanda o la terminación del contrato o el incumplimiento encima de la mesa. Con lo cual, para mí es, oye, hacia el futuro, pues intentar hacer interpretaciones razonables, flexibles y generosas.
y vamos a ver qué nos depara el Tribunal Supremo. Pero vamos, mi experiencia es que para que tengamos una sentencia del Tribunal Supremo nos quedan de 2 a 4 años, con lo cual pues continuará, habrá una temporada o 3 o 4 en esto del webinar de la Rebus, ¿vale? Y esperemos que nos hayan unido más desgracias, sino que todo vaya bastante bien. Veo que no tenéis preguntas, no sé si es porque os hemos resuelto todas vuestras dudas o porque tenéis tantas que no podríamos resolverla, con lo cual, salvo que me digáis que nos queréis hacer alguna pregunta, si os parece, terminamos aquí y nos seguiremos. Muchas gracias, Beatriz, que dices que ninguna pregunta. Y nos seguiremos viendo y os seguiremos contando a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Adiós.